Muy buenas noches, queridos oyentes. Gracias a todos los que nos animan desde las casas, ahí acompañándonos a través de YouTube. Estamos experimentando un nuevo lugar para poder hacer la reunión, así que si alguno se cruza en la cámara o cae, no se ría, ¿eh? Imagínense que no ha pasado nada. Bueno, vamos a comenzar con la exposición de la palabra del Señor. Un tema libre, pero es un tema referido a los momentos que estamos viviendo. También como para hacer un parate en la mitad del año y evaluar nuestras decisiones, nuestras inversiones y lo que ha sido la dedicación de este tiempo al Señor. Por eso el título también tiene que ver con la vida de Josué. Josué es, junto a Caleb, el sucesor de lo que fue Moisés para el pueblo de Israel, y en su libro podemos ver lo que fue el tiempo de la conquista. Hoy vamos a hablar mucho de las palabras que Josué escribió en este libro y también poder disfrutar de las enseñanzas y aplicaciones que el Señor tiene para nosotros en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar este tiempo orando y así podemos disponer nuestros corazones a la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos transmitir, usar las tecnologías para llegar a las casas, a las personas que están deseosos de escuchar tu voz por medio de tu palabra. Te damos gracias también por permitirnos, a través de los dispositivos y de la tecnología, poder hacer este hermoso ministerio. Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones con la mayor claridad para lo que tú sabes que necesitamos en nuestras vidas. Rogamos por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Ahí estamos con la Biblia en las manos, en las casas, así que vamos a abrirla en el libro de Josué, capítulo 23. Vamos a compartir ahí con la familia, con los amigos. Y dice, comenzando la introducción a este hermoso libro, como habíamos dicho, es el tiempo de la conquista. Moisés fue el tiempo de la preparación del pueblo de Israel para salir de Egipto y entrar a la tierra prometida, que Dios le había prometido a los patriarcas, Abraham, Isaac y luego Jacobo. Y estaba a punto de empezar la conquista de la tierra con los límites determinados que Dios le había prometido a todos los descendientes y las tribus de Israel. Podemos ver que una vez que cruzaron el Jordán, terminó la misión de Moisés. Moisés tuvo el privilegio de verla desde lejos a la tierra, pero no pudo entrar. Moisés, ya siendo un hombre de 120 años, y luego le sucedió Josué y Caleb, dos grandes líderes, pero sobre todo el que llevó adelante esta inmensa tarea fue Josué, ¿no? Y podemos ver aquí en este capítulo del del libro de Josué, en el capítulo 23, entender que estamos casi terminando, o lo que diría, su tiempo en la conquista. Ahora, un apartado de este tema es que podemos ver que el pueblo de Israel como que invade otros territorios, otras ciudades. Los escépticos usan mucho lo que es esta parte de la historia del pueblo para tratar de desacreditar el carácter de Dios como un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de amor. Pero entiéndase que no solamente estaba la tierra, era por promesa destinada al pueblo de Israel, sino que también Israel fue instrumento de juicio para esas naciones. Justamente los que habitaban en ese territorio, había muchas civilizaciones como los amorreos, como el eteo, los filisteos y muchos pueblos de distinta índole que tenían prácticas totalmente inmorales y horribles. Por lo cual, no solamente que Dios le iba a entregar la tierra a Israel, sino también la victoria al enfrentar esas naciones como un instrumento de juicio. Ahora,
si leemos bien la Biblia, los instrumentos de juicio fueron mayormente otras naciones para Israel. Israel tenía la tendencia continua de apartarse de Dios y de caer en idolatría, de caer en pecado, y sufría cada tanto tiempo invasiones de las ciudades o naciones de alrededor, que eran usados como instrumento de disciplina para el pueblo. Mayormente uno quiere, como escéptico, quiere desacreditar la palabra de Dios o quiere desacreditar la existencia de un Dios bondadoso, diciendo cómo usó a Israel de esa manera, pero vemos en la Escritura que muchas veces Israel sufrió la disciplina de parte de Dios usando ejércitos extranjeros. Y como vemos en el capítulo 23, Josué era un hombre ya avanzado, de unos 80 y tanto de años. Él junto a Caleb conformaron los 10 espías que fueron enviados por Moisés para averiguar e investigar sobre la tierra prometida. Y fueron los únicos 2 que estaban desafiados y contentos por la tierra que les iba a dar Dios, pero los otros restantes lo único que hicieron fueron hacer desfallecer el corazón del pueblo, comentándole las ciudades fortificadas y lo difícil que eran los grandes ejércitos de esas naciones. Por lo tanto, fueron los únicos de su generación que pudieron entrar a la tierra prometida. Y comenzó todo, a lo largo del libro podemos ver la conquista de una ciudad o de una nación tras otra. Y llega a este punto donde había un tiempo de reposo, había logrado predominancia el pueblo de Israel sobre los distintos territorios que conformaban los límites de la tierra prometida, y donde las naciones o las civilizaciones enemigas estaban ahí todavía, pero estaban dispersas, ya no tenían las mismas fuerzas que antes, no eran un peligro inminente como lo era antes de la invasión de Israel. Y justamente es donde Josué aprovecha este parate y exhorta de distintas maneras al pueblo. Y como podemos ver en el capítulo 23, dice así en el versículo 6 al 7, ahí si tienen en sus Biblias pueden leer, dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Ahí seguidamente el versículo 11 dice: guardad pues, vuelve a repetir, con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartéis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y se concentrareis con ellas en matrimonio, mezclándose con ellas y con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azotre para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y como primer punto, Josué aquí está exhortando sobre qué debía hacer el pueblo. Como habíamos dicho, quedaban rezagadas algunas naciones pequeñas, sin ser un peligro inminente para Israel, pero que cada tribu con su poderío podría despojarlas. Por supuesto, en Deuteronomio 20, el Señor es claro con el criterio de la guerra. En ese sentido, si las naciones consentían en no pelear, en hacer una ofrenda de paz, en ofrecer la paz, ellos podían ser aceptados por el pueblo de Israel. Pero lo que aquí exhorta es a guardar su palabra en nuestros corazones. Eso mismo le dice Dios cuando lo llama a Josué en el capítulo 1 del libro,
le exhorta a que medite de día y de noche en el libro de la ley, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, dice Josué capítulo 1. Y vemos que muchas veces Josué exhorta lo mismo al pueblo de Israel. Y dice, porque estas naciones que están alrededor, en vez de que ustedes puedan tomar posesiones sobre ellas les será por lazo para ustedes. Y lo primero que hay que conquistar, y el creyente nunca termina esa conquista, es una conquista permanente y es la conquista de nuestro corazón, de nuestro carácter. Hay muchas cuestiones para hablar sobre nuestro carácter y cuáles son las áreas de nuestra vida que aún debemos conquistar para el Señor, es decir, dejarnos dominar por el Señor. Y vamos a poner algunos ejemplos. Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice así, un hermoso proverbio. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Justamente hablando de conquistar y de tomar posesión de una ciudad, de una tierra, Dios nos dice, es mejor aquel que toma posesión sobre su carácter, se deja dominar por el Espíritu de Dios. Es más fuerte que aquel que puede derribar y conquistar una ciudad. Y esto está hablando del enojo, de la ira. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice, la ira del hombre no obra, no es recto, no tiene la rectitud de Dios. El enojo muchas veces es un problema en nuestras vidas. La impulsividad, la impotencia, la forma en que respondemos, la forma en que tratamos a las personas, muchas veces pueden marcar áreas en nuestro corazón en el cual el Señor no ha conquistado. Pueden ser motivos que hayan llenado nuestro corazón de amargura, daños que nos hayan hecho otras personas o causado, o también muchas veces la falta de valor personal en Dios. No tener nuestro valor, nuestra seguridad personal en Dios, dejamos que nos afecte de sobremanera lo que otras personas puedan decir sobre nosotros. Un espíritu incontrolable, más fuerte es aquel que se deja dominar por el Espíritu de Dios que aquel que puede tomar una ciudad. El enojo, mi querido amiga y amiga, ha destruido muchas relaciones. Quizás hoy estás pasando por eso. También vemos Salomón en Eclesiastés, el libro que le sigue a Proverbio, en el capítulo 7, versículo 26. Bueno, en la Biblia se habla muchísimo de las relaciones, pero la Escritura le da mucho más énfasis a las relaciones amorosas. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 26, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Bueno, el autor es hombre, es Salomón, y es alguien que fue esclavizado por muchas mujeres. Es alguien que experimentó estos lazos. Ahora, para poner una aplicación en nuestras vidas, vamos directamente a las relaciones amorosas. Cuando nuestras relaciones no están dentro del marco de la voluntad de Dios, en los términos de Dios, se convierten en lazos para tu vida. Cuando nosotros sopesamos la decisión de agradar a aquella persona que me gusta, que la aprecio, que la amo, por sobre la voluntad de Dios, me convierto en títere. Salomón fue títere en muchas relaciones. Las relaciones amorosas, como el placer sexual, tienden lazos a nuestros corazones. Sin duda que Dios la ha creado a todo
para que la podamos disfrutar en la institución más sagrada que hizo Dios, y es el matrimonio. Pero cuando salimos de la línea y empezamos una relación fuera en los términos de Dios, se convierte en lazo, empieza a influenciar, empiezo a decidir más para el bien de la relación que para mi relación con el Señor. Y por último, algo que siempre está en los creyentes, en todos nosotros, ¿que no? Segunda Timoteo 2:4 dice, en un contexto de soldado, Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enrieda con los negocios de la vida. El lazo. ¿Ven cómo si no proseguimos en la conquista de mi carácter, de mi corazón, de las áreas de mi vida, de mi alma para el Señor? ¿Ven los diferentes lazos que me estoy enfrentando? Segunda Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita para el Señor como soldado de Jesucristo se enriede en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, esto es muy interesante porque aquí nos ponemos casi pragmáticos, ¿no? Incluso podemos usar palabras muy buenas o que expresan un tono de sabiduría para justificar nuestra indiferencia, nuestra negligencia. Por ejemplo, a veces nosotros sucumbimos ante las presiones y compromisos y nuestro deseo de éxito en lo secular, en nuestro trabajo, en nuestras carreras, en nuestros estudios. Entonces, por supuesto que el creyente tiene lineamientos, principios y mandamientos para ser responsable, prudente y sabio, pero muchas veces usamos esos términos para justificar nuestro desinterés con el Señor. Por ejemplo, quiero ser prudente y no descuidar mis estudios, por lo tanto, no voy a asistir al grupo pequeño hasta que rinda, o no voy a participar en el ministerio porque tengo mucho trabajo, me está consumiendo mucho, y sin duda que tengo que llevar el pan para mi casa. Muchas veces nos ponemos en tono de responsables, de sabios, pero en el fondo usamos esos términos solamente para justificar nuestro desinterés en las cosas del Señor, en los negocios del Señor. Jesús le contestó a María, su madre, mujer, ¿qué no sabes? Tengo que estar en los negocios de mi Padre, en los negocios del Señor. Sin duda que a veces usamos palabras muy elocuentes y principios para justificar nuestra indiferencia a la obra de Dios. Y eso es falta de carácter, falta de administración de tiempo, falta de decisión, falta de propósito. Por eso, el apóstol Pedro, cuando está hablando de la famosa escalera de la virtud, cuando dice a vuestra fe añadid virtud, piedad, paciencia, amor, vemos que en 2 Pedro, ahí si tienen en sus Biblias, me acompañan a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el mismo contexto, a ver, aguárdame un segundito. Ahora sí. Bien, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pablo está hablando de la escalera del creyente, de cómo en su vida a su fe debe añadirle todas esas palabras que expresa en la Escritura, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia,
piedad, amor fraternal, amor. Todas esas cuestiones que hacen al carácter del creyente, si no permanecemos en la conquista de nuestro carácter. El apóstol dice, tenemos la vista corta, somos ciegos, porque no hemos entendido el propósito de Dios para nuestras vidas. No podemos, como hijos de Dios, dejar de conquistar nuestro carácter. Ahora bien, vamos al segundo punto y volvemos a Josué, pero esta vez vamos para atrás, ¿no? En vez de ir para adelante en el libro, nos vamos para atrás. Josué capítulo 22. Dice así la Escritura, capítulo 22, versículo 3 y 4. No habéis dejado a vuestros hermanos en el largo tiempo hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved y regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Aquí podemos sacar dos aplicaciones muy interesantes, porque aquí lo que está hablando es de la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. ¿Qué había pasado? Antes de entrar a la tierra prometida y empezar la conquista, antes de cruzar el Jordán con Moisés, los principales de cada tribu, de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, se habían acercado para decirle a Moisés, mira, nosotros no queremos cruzar. ¿Sabes qué? Esta tierra está espectacular para nosotros. Es una tierra especial para ganado y mira, nosotros tenemos mucho ganado. Así que por favor, déjanos estar aquí. Entonces Moisés, en Número capítulo 32, le dice, ¿cómo van a ser igual que la generación de sus padres que no quisieron entrar a la tierra prometida, que dudaron de Dios? No, dice ellos, nosotros acompañaremos a nuestros hermanos en la conquista, pero déjanos estar en nuestra tierra. Entonces Dios, por medio de Moisés, les concede y les dio por heredad la tierra que está fuera del Jordán. ¿Y qué problema? Por un lado es algo de ánimo, porque Josué reconoce que ellos cumplieron su palabra. Gracias por acompañar a sus hermanos en el tiempo difícil. Eso es algo notable y algo que hay que rescatar. Nadie conquista estando solo. Nadie. Necesitamos de nuestros hermanos para la vida diaria. Gálatas 6:2. Pablo dice, sobrellevad la carga los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo, el amor. Aprender a interesarnos por los problemas de los demás. Ellos no fueron insensibles a la necesidad del pueblo de Israel, de sus hermanos justamente, en la conquista. Cumplieron su palabra y los acompañaron hasta el último momento, hasta este momento. Por eso les reconoce Josué, gracias por haber cumplido y por haber estado atento ante la necesidad de los demás. Ahora, si volvemos a los capítulos anteriores, Gabaón pasó lo mismo. Si bien Gabaón llegó por unos malos tratos a hacer un tratado de paz con Josué, pero cuando a Gabaón se les quemaban los papeles y necesitaba ayuda, Josué no fue indiferente a la necesidad de ellos, acudió a ayudar. Y eso es un gran problema para nosotros muchas veces. El poder amar con nuestras palabras y nuestros hechos. Estar interesados por el problema de los demás. Si nosotros muchas veces pensamos en estar tranquilos en la vida para poder ocuparnos de los demás, estar libres de problemas, mientras que estemos aquí es imposible. Es imposible. Por eso, el apóstol Juan,
en el capítulo 1 de su carta, perdón, en el capítulo 3 de su carta, de su primera carta, en versículo 17, el 18, si lo tienes en tu Biblia, léelo. Es un capítulo muy confrontativo. Y sobre todo esta parte, porque dice, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si teniendo bienes y viendo al que está al lado mío, a mi hermano, le cierro el corazón? En el 18 dice, hijitos míos, amemos pues en hechos y en verdad. Y está hablando de un sacrificio. Está hablando de estar atento a las necesidades de las personas, y también eso implica en lo material, algo que nos cuesta un montón a nosotros. Poder dar de lo que Dios nos da, nos cuesta una barbaridad, ¿no? Ofrendar, ayudar, poder utilizar nuestros talentos, nuestros tiempos, nuestro dinero, nuestros bienes materiales para las necesidades de los demás, nos cuesta un montón. Pero muchas veces podemos ver en los distintos grupos de WhatsApp, voy a orar por vos. Oración no falta. Ahora, eso es grandioso. Hay que orar por los hermanos. Hay que orar por aquellas personas que también no tienen a Dios en su vida. La oración es no negociable en la vida del creyente. Pero no podemos vivir nosotros justificándonos o quedándonos conforme diciendo, voy a orar, alguien más te va a ayudar, alguien más te va a suplir. No. Si el Señor nos muestra la necesidad, sin duda que el Señor puede darnos lo que necesitamos para suplir, para estar atentos. Aprendamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros, y mucho más en este tiempo en el cual la pandemia, el aislamiento y las restricciones han hecho estragos en la vida emocional de los hermanos. No podemos vivir esperando que los demás nos necesiten. Tenemos que ser proactivos con la iglesia, con los hermanos, buscarlos, estar atentos a sus necesidades emocionales, espirituales y materiales. No se me olvide, querido, materiales también, algo que nos cuesta un montón poder dar. El pueblo y estas tribus no fueron indiferentes con sus hermanos en la conquista. Pero también este lado tiene un lado de ánimo, pero también de advertencia. Josué les dice, pueden volver a sus tierras. Sus tierras estaban del otro lado del Jordán, separado de las tierras prometidas para el pueblo de Israel. Muy atento a esto. Nadie conquista estando solo. No podemos vivir una vida alejada de la iglesia y pretender crecer o vivir para el Señor. Eso es imposible. El que piensa de esa manera no ha entendido nada de la Biblia. De hecho, una conducta de aislamiento de creyente, no aislamiento por el hecho de una restricción, sino de una tendencia en mi conducta, es peligroso. Para tu vida es peligrosa. Todos necesitamos de la comunión. Podemos ver en la Escritura muchos principios, y sobre todo en la iglesia, en Hechos capítulo 2, a pesar de ser perseguidos, de no tener lugares, de no tener casas grandes, porque recién en el siglo 3, 4 empezaron a crecer las casas como si fueran una imitación de la sinagoga, y empezaron a asistir los creyentes, recién ahí, antes no tenían nada. Pero valía mucho la comunión. Y nosotros hoy lo trivializamos. Tomamos a la comunión con los hermanos como si fuera algo opcional. Y uno podría llegar a decir, mientras esté mi Biblia y yo, Dios y yo, no hay problema. No, mis queridos, no se entendió nada. Por eso, tenemos que hacer siempre el esfuerzo de mantener nuestra comunión con los hermanos en Cristo. Proverbio dice, el que quiere tener amigo, muéstrese amigo. Muchas veces ponemos la excusa diciendo, no, pero esos grupos,
A mí no me invitan, no encajo. Muéstrese amigo, busque usted relacionarse con los hermanos. A veces tenemos un problema de prejuicio, ¿no? Y no aceptamos cierta diferencia, ciertas formas de pensar. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Con ese grupito, ellos están en otra. Están en otra de la vida, no compartimos los mismos y tenemos prejuicios. Nos cuesta aceptar las diferencias. Pero justamente Dios se enriquece. La multiforme gracia de Dios está en toda la iglesia, en las distintas personalidades y talentos y dones que Dios nos ha dado. Es muy importante poder disfrutar de la comunión con los hermanos. Salmo 133, qué lindo salmo, cuán delicioso, cuán hermoso es la comunión con los hermanos. Y a veces ponemos la excusa de que no me gusta Google Meet, Zoom, para estar en un grupo pequeño. Hay países en los que encarcelan a creyentes y realmente no hay forma de que tengan comunión con la iglesia. Y nosotros nos ponemos quisquillosos, pretenciosos de tener una charla, de salir a tomar un café, de salir a caminar, de hacer una videollamada, de conversar por alguna manera, porque estamos viviendo un tiempo de restricciones. ¿Te das cuenta? Cuán importante es la comunión con los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque estas ciudades, estas tribus, cayeron en idolatría. Rubén, Gad y la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés, cayó en idolatría. Cayó en manos de los asirios. No se salvaron. Es imposible que la iglesia, que hay hermanos y hermanas preparadas para ayudarnos, puedan ayudarnos, si nosotros no somos ayudables, si no nos mostramos la necesidad de guía, de consejo. Porque en el libro de Proverbios nunca dice el consejo se encuentra, no, se busca. Hay que tener una predisposición para disfrutar de la comunión y menos pretensión, porque así la iglesia como cuerpo de Cristo está preparada para el crecimiento de cada uno de nosotros, mi querido. Y como último punto, retrayéndonos en el capítulo de Josué, en el capítulo 14, qué capítulo hermoso. La verdad que todo el libro es muy inspirador, la vida de estos grandes hombres. Pero si vamos a Josué capítulo 14, vemos a Caleb. Del versículo 7 al 11 dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón de mi pueblo, del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti, tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel daba por el desierto, y ahora, he aquí, soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fortaleza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte. No hay conquista si no hay visión. Tercer punto y último. No hay conquista si no hay visión. Como creyente debemos tener una visión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestro esfuerzo, tiempo, recurso y dinero para su gloria, para la obra de Dios. Debemos tener visión en la vida, hacia dónde queremos llegar, porque sin visión no hay conquista.
Caleb tenía 40 años cuando fue el espía enviado por Moisés y ahora teniendo 85 años dice, soy igual de fuerte y me acuerdo, yo quería ese monte, dámelo, dame ese monte. Le pide a Dios, dame ese monte. Caleb le pide a Josué, dame ese monte. Porque es el más difícil, ¿sabes por qué? Porque estaba la ciudad de Anac. Todos eran gigantes. Era un ejército terrible para enfrentar. Era dificilísimo. Pero necesitamos mujeres y hombres que no le tengan miedo al fracaso. Mujeres y hombres que tengan una visión de invertir, que estén dispuestos a sacrificarse y no a justificarse ante el llamado de Dios. ¿Sabes cómo te das cuenta si tienes visión? Si te has adaptado en este tiempo. ¿Te has adaptado? ¿Has usado las tecnologías? ¿Te has reinventado para seguir el ministerio? ¿Para seguir conquistando almas para el Señor? ¿O sos indiferente? Quizás vos sos el que dice, mira, yo asisto al grupo pequeño, me gusta, pero bueno, realmente me cuesta muchísimo la tecnología no es mi palo, así que cuando estoy de buen humor entro, ¿ah? Y el ministerio, bueno, estoy ahí, estoy conectado, la verdad que me complica muchísimo el YouTube, Zoom, Meet, así que bueno, al menos estoy presente, pero la verdad me cuesta muchísimo. Y nosotros vivimos en una vida de justificación y no de visión. ¿Sabes por qué? Porque esta persona, Caleb, ya era de edad avanzada de 85 años. La pregunta es, ¿cuál es tu excusa para ser indiferente al ministerio? Hay un nombre que no me acuerdo bien, es difícil, creo que es Nick y el apellido, no me acuerdo. Admirable, el tipo nació sin los 4 miembros del cuerpo, sin los brazos ni las piernas. Anda por todo el mundo compartiendo de Dios. Admirable el tipo. Incluso da charlas motivacionales en universidades. ¿Y nosotros cuál es nuestra excusa? ¿Cómo una persona sin miembros en el cuerpo puede hacer tanto y nosotros con tanto podemos hacer tan poco para el Señor? Yo quisiera llevarte la reflexión en esta noche y que vos puedas pensar qué lugar ocupas en la obra de Dios hoy. ¿Qué lugar estás ocupando? Amigo, amiga, ¿estás siendo indiferente al ministerio? ¿Esa era tu excusa? ¿La tecnología no es nuestro palo? Momentito, no niego que a muchos les puede costar adaptarse a los cambios. No negamos eso porque a todos nos cuesta. Pero de ahí a quedarte en el molde, a no innovar, a no estar pendiente del ministerio, a no invertir, a no estar dispuesto a reinventarte, a sacrificar, a buscar aprender, a capacitarte en todo lo que el Señor nos da. ¿Cuál es nuestra excusa? Dame pues ahora ese monte. A nosotros no nos falta excusa. A nosotros nos falta visión en la vida. Por eso no nos reinventamos muchas veces. Por eso nos amesetamos ante el cambio. Nos falta visión para poder adaptarnos. Esta persona pasó 40 años y gran parte de su vida en guerras, en conquista. No se había olvidado de lo que quería para el Señor. Dame pues el monte más difícil de Anac, de la ciudad de Anac. Qué bárbaro. Dios ponga ese deseo en nuestros corazones para que en este tiempo, muchos están de vacaciones, podamos meditar nuestro compromiso con la obra de Dios.
La conquista no ha terminado. Aún hay personas que se están muriendo sin Cristo. Y el Señor ya viene. Apurémonos. No perdamos la visión. Sigamos por la conquista de almas para el Señor. Dame pues ahora ese monte, dijo Caleb. Dios ponga un poquito de esa valentía, de esa dedicación y de esa sumisión a la voluntad de Dios de estos grandes hombres en nuestros corazones. Dios bendiga su palabra. Vamos a terminar orando. Bendito Dios, te damos gracias por haber entregado tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos deja y la historia de estas personas que pasaron a través de distintas pruebas, de distintos desafíos, y su corazón, en vez de desfallecer, seguía igual de vigoroso, Señor. Cuán agradecidos estamos por tener recuerdos en este libro, Señor. Gracias, y te pedimos que pongas esa valentía, esa dedicación, esa visión para nuestras vidas como hijos de Dios, para que podamos seguir en la expansión de tu iglesia, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.